todos, me llamo Jana, soy de la República Checa y ya llevo 7 años viviendo fuera de mi país. Tras tantos años he podido cumplir algunos de mis sueños y ahora mismo estoy en el punto de mi vida en el que me gustaría compartirlo con vosotros. Ahora os debería decir cómo todo empezó. Pues ahora mismo estamos en 2022, yo tengo 31 años, pero cuando decidí mudarme tenía solo 24 años, finalicé mi universidad, estaba trabajando como periodista, que me encantó muchísimo. Pero al mismo tiempo sentí que quería hacer algo más grande y estaba buscando algo como una challenge, ¿no? Pues por estos motivos decidí mudarme a Londres. Mi primera vida en Londres duró 3 años y medio y tras esos años trabajé en muchos sitios. Primero empecé como au pair para una familia checo-inglesa, donde en realidad tenía que hablar en checo, en mi idioma, porque la madre del niño quería que el niño habla checo bien. Y por eso yo no podía hablar inglés con él y en este aspecto era un poco difícil para mí. Pero luego encontré un trabajo en una cafetería y ahí tenía que hablar inglés ya. En Londres era fantástica, ¿no? Podéis imaginar que todos los sitios famosos que veis en vídeos tenéis, no sé, 10 minutos, ¿no? 10 minutos andando o 20 minutos ir en metro. Sí. Pues todos los sitios, ¿no? Como Tower Bridge, Trafalgar Square, Oxford Street y todos los sitios ya podía ir todos los días, cuando quería o cuando estaba libre. Sí, básicamente cuando estaba libre siempre hacía algo, porque en Londres nunca te puedes aburrir. Pero al mismo tiempo era difícil porque para ser capaz de pagarlo todo tenía 2 trabajos siempre desde el principio, casi desde el principio siempre tenía 2 trabajos, pero mucha gente vivía así en Londres, pero vale la pena. Pues así fue, estaba viviendo ahí por 3 años y medio. Porque después de 3 años me di cuenta que no sé, me sentí un poco sola en una ciudad tan grande y también echaba de menos a mi familia, a mis amigos y mi vida en mi país, ¿no? Porque al final la República Checa era mi casa. Decidí mudarme o volver a la República Checa y probarlo ahí y bueno, pensaba que me quedaría para siempre. Y pues mi familia me ayudó muchísimo, tenía un piso grande ahí solo para mí y tenía un coche también y trabajaba como profesora de inglés. Pero después de algunos meses me empecé a sentir un poco perdida porque me di cuenta que de repente no podía vivir en mi país.
Es raro o es extraño, pero de repente era imposible para mí. Sí, tuve mi familia muy cerca, ¿no? Y esto era muy bonito, pero al final no estaba feliz allí. No era mi sitio y pues después de 5 meses o algo así empecé a buscar trabajo fuera de mi país otra vez. Conseguí un trabajo en Inglaterra otra vez, pero esta vez en Brighton, no en Londres. Y en Brighton es un poco más relajado que Londres, ¿no? Tiene el mar, la mentalidad es un poco diferente ahí que en Londres. Y es una ciudad más pequeña, ¿no? No es como Londres, y la vida ahí era para mí mejor que en Londres. A mí la vida en Brighton me gustó muchísimo, pero en invierno ya no me podían dar suficientes horas en el trabajo donde yo estaba. Y pues yo tuve que llamar a mi amigo del trabajo y preguntarle si me ayudaría otra vez, si podía trabajar en el bar y en la tienda, porque en Brighton no me podían dar las horas y por eso yo no podía seguir viviendo ahí. Y pues otra vez tuve suerte y los puestos estaban libres y pues yo les conseguí otra vez segunda vida o segunda experiencia en Londres. Pues así estaba viviendo ahí pocos meses. Otra vez es que no me sentí ahí como en casa, ¿no? Sabía que Londres no es para siempre, que no es mi sitio. Y pues esto era un problema, porque ahora no me gustó vivir en Londres y no me gustó vivir en mi país. O sea, no sabía qué hacer y al final se me ocurrió una idea que siempre quería vivir cerca del mar, siempre lo decía, ¿no? Y ya lo he hecho una vez, como ya sabéis, vivía en Brighton, que tiene mar, pero no es lo mismo. El mar ahí está muy frío y en Brighton hace nublado y hace mucho viento ahí, y pues no era lo ideal, ¿no? Estaba buscando trabajo en España. Tuve mucha suerte y conseguí el trabajo y ahora llevo casi 3 años viviendo en España. Y pues desde este momento voy a subir vídeos sobre mis experiencias de la República Checa, de Londres, de Brighton y por supuesto de España. Pues ya sabéis qué hacer, suscribir, dar like y nos vemos en la próxima.